Buenas tardes y buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos para esta actualización ministerial. Hoy hay un tema muy importante sobre la inminencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y honramos el nombre del Señor porque estos webinars, estas capacitaciones han sido de mucha bendición para todos nosotros. Recording in progress. Y agradecemos de manera muy especial también a los expositores por todo el tiempo que han dedicado para la preparación de estos temas importantísimos. Entonces, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor un momento. Oremos al Señor. Soberano Dios, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Muchas gracias por esta tarde y por esta noche. Gracias, Señor, por esta actualización ministerial. Los temas que hemos recibido nos han edificado tanto. Nuestras vidas, familias, ministerios, la iglesia de Cristo. Y que en esta noche, Señor, tú uses poderosamente a los expositores, Miguel Ángel y Daniel, por los temas que han preparado. Señor, muchas gracias por esta unidad latinoamericana. Y hermanos que también de otros lugares se conectan con nosotros. Para ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias por nuestros hermanos consiervos y consiervas que cada lunes apartan este tiempo para estar aquí juntos, siendo edificados por tu bendita palabra. En medio de esta pandemia, no nos has dejado ni nos has desamparado. Te amamos, Señor, y te adoramos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alex, bienvenido, Alex. Doctor David y todos, hermanos, hermanas, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga. Realmente han sido temas profundos, muy pertinentes para este tiempo. Y hoy, sin duda que también tendremos algo bien importante y con dos grandes expositores. Antes de ir a la exposición, la Iglesia Alianza de Argentina, la Iglesia Pueblo Nuevo de Buenos Aires, ha preparado una música, un tiempo de adoración al Señor, así que escuchémonos y disfrutemos. Alabemos al Señor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a comenzar este tiempo de alabanza y adoración a Dios. Te invito a que ahí donde estás puedas unirte a nosotros para exaltar a Jesús y para poder confesar a través de esta canción que Él es la única razón de nuestra adoración. Amén. Eres grande.
Gracias por esta presentación tan hermosa. Hermanos queridos, la dinámica ustedes la conocen. Tenemos dos expositores, el doctor Miguel Ángel Palomino y también el doctor Daniel Stephen. Ambos estarán tratando el tema sobre los tiempos finales. ¿Es inminente la segunda venida de Cristo? Cada uno de ellos tendrá una participación de 20 o 25 minutos. Primero el doctor Miguel Ángel Palomino y luego el doctor Stephen. Y luego tendremos las preguntas, 3 para cada uno de ellos, al final de las exposiciones. Entonces vamos a escuchar primero al doctor Miguel Ángel Palomino. Él es PhD en Divinidades y maestría en estudios socioreligiosos. Es pastor ordenado de la Alianza Cristiana y Misionera. Actualmente ya por algunos años rector de Fatela, educador teológico, escritor y miembro de la Comisión Internacional Teológica de la Confraternidad Mundial de la Alianza. Conocido por todos nosotros, Miguel Ángel, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación y que el Señor te use para su gloria. Bienvenido, Miguel Ángel. Disculpen, gracias David, gracias por recordármelo. Decía que es un honor estar una vez más con ustedes, queridos hermanos, en estas sesiones de actualización ministerial y creo que ha sido una buena cosa y sigue siendo una buena cosa, obviamente, reunirnos, ¿verdad?, por este medio para tratar temas que son no solamente muy pertinentes, pero también yo diría que son urgentes, como el tema que en esta noche tanto Daniel como yo vamos a tocar. ¿Es inminente la venida del Señor? Esa es una pregunta que todo creyente se hace. Recordaba hace algunos años aquí en Estados Unidos, para ser exactos, en el 2011, cuando el presidente de una emisora cristiana evangélica muy conocida acá en el país, Family Radio, y su presidente Harold Camping, salió con una noticia que a todos los que la escuchamos nos sorprendió sobremanera. El hermano Camping decía que el 21 de mayo del año 2011 el Señor estaría regresando por segunda vez. Como usted se puede imaginar, a veces uno escucha cosas así de personas que no son evangélicas, conservadoras, ¿verdad? Que son tal vez personas que están en iglesias un poco distintas al círculo evangélico, pero no, el hermano Camping, un hombre que por años, y un hombre también ya de mucha edad, ¿no? Que por muchos años él fue un bastión en esta radio, Family Radio, que en todo el país se escuchaba, salió con esto y dijo que el 21 de octubre de ese mismo año el planeta Tierra terminaría, así como está en la primera carta de Pedro. Quizá lo asombroso de todo esto fue, y yo recuerdo muy bien las noticias, porque eso estaba en todas las noticias de los periódicos, la televisión, etcétera, que la organización de este hermano gastó más de $700 millones en una campaña de información que incluía avisos ahí en vallas publicitarias, ¿no es cierto?, en las autopistas, etcétera, anunciando que el 21 de mayo entonces se acabaría el mundo. Como es evidente, el Señor no vino ese día. Camping salió otra vez en conferencia de prensa para decir que en verdad el día había sido un día de juicio espiritual, que básicamente es lo que muchos a veces, ¿no es cierto?, recurren cuando fallan sus profecías, pero él dijo que de todas maneras entonces el 21 de octubre, ese sí sería el día
el día final. Bueno, llegó el 21, bueno, ni llegó el 21, porque 5 días antes el hermano Camping salió otra vez en las noticias diciendo que se había equivocado y que lo que había hecho había sido un pecado, algo que indudablemente también le costó a él su ministerio y le costó todo. Vivimos en tiempos difíciles, creo que nadie puede negar eso. Tenemos terrorismo, agitación económica, revolución política, enfermedades, terremotos, qué sé yo, hambrunas y todo lo demás. Y a eso tenemos ahora que añadirle, obviamente, las consecuencias del COVID, que ya hasta el mes pasado había, si se quiere así, vamos a decir, reclamado más de 4 millones de muertes registradas en todo el mundo. Digo registrada porque obviamente esa cifra es mucho más alta, solo que nadie tiene el número exacto. Todo esto ha hecho que la gente de todo lo que llamaríamos de todas las confesiones religiosas y aún los que no se confiesan creyentes en Dios, tengan un miedo, tengan temor, tengan pánico. No se sabe qué va a pasar con el mundo. Pero creo que es un buen momento para recordar que la esperanza es el sello distintivo de la fe cristiana. Es la fe, no el miedo, y también la paz, porque el Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz te doy, no te la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En todas las generaciones ha habido creyentes que pensaron que el fin ya estaba muy cerca, pues estaban convencidos que estaban viviendo en los últimos días. Los seguidores de Jesús, básicamente a través de la historia de la iglesia, han estado, diríamos, alertas, han sido advertidos a estar vigilantes, como nos dice el propio Señor a través de alguna de las parábolas, ¿verdad? Todos recordamos la parábola de las 10 vírgenes o de los siervos vigilantes, donde justamente el Señor insta a sus seguidores a estar alertas, porque no se sabe cuándo va a ser la venida del Señor. Pero una pregunta que todos tenemos que hacernos es si en verdad todos los que se llaman creyentes esperan el regreso de Jesús. ¿Es así o no? Es curioso, en el año 2010, una encuestadora, es más que encuestadora, es aquí una organización de investigación de todo tipo de datos que se llama Pew, arrojó un dato curioso. Pew en el 2010 decía o dijo que los evangélicos en los Estados Unidos, un 58% creía que Jesús regresaría a la tierra para el 2050. Miren, del 2010 al 2050, en 40 años Jesús regresaría. Y el 41% de todos los estadounidenses, no solamente evangélicos, sino todos, creían que la segunda venida no solo era real, sino que sucedería en esa fecha, es decir, en esta generación. Interesante, casi la mitad, es una cosa impresionante. Este año se llevó a cabo otro estudio hecho por la Universidad Cristiana de Arizona, que tiene otros datos que a mí me llamaron poderosamente la atención. Esta universidad dice que el 43% de los millennials en este país, los Estados Unidos, no sabe, no le importa o no cree en la existencia de Dios, en contraste con 28% de la generación mía, lo que se llaman boomers, ¿no es cierto? Que sí creen que el Señor va a venir, un 28%, mientras que los millennials, un 43%, indudablemente no les llama la atención esto. Según estas estadísticas, nosotros podríamos decir entonces que tal vez en América Latina quizá
las cifras pueden ser parecidas. Los millennials en esta época son iguales en todas partes del mundo. Si fuera así, esa es la pregunta que yo me hacía mientras estudiaba este tema. Si fuera así, ¿cómo hablar de la segunda venida de Cristo a creyentes nominales? Pero más, la otra pregunta que yo me hacía era si será por esto que no se escuchan muchos sermones sobre la segunda venida de Cristo en nuestras iglesias. Y creo que por aquí tal vez tenemos nosotros que indagar y tenemos que empezar a afinar mejor nuestra sintonía con la iglesia. ¿Cómo es todo este tema, verdad, de la segunda venida del Señor? Al propio Señor Jesús le preguntaron sus apóstoles y él respondió: nadie sabe acerca de ese día u hora, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Mateo 24. Después del primer siglo, después de la ascensión del Señor y todo lo demás, no podemos nosotros, ¿verdad?, ignorar que esos primeros cristianos estaban convencidos que Cristo retornaría como el Mesías en esa época. Cuando eso no sucedió, ¿verdad?, cristianos como Clemente de Roma y Tertuliano entonces empezaron a hablar de una escatología premilenial, es decir, que Jesús regresaría en persona antes del milenio, de ese reinado de 1000 años, ¿no es cierto?, para conquistar el mal y reinar como se había profetizado de Jesús, el Rey de Reyes. Sin embargo, conforme no llegaba el Señor, esa creencia se desvaneció y el famoso teólogo Agustín, ¿no es cierto?, del siglo IV, San Agustín de Hipona, popularizó una nueva interpretación sobre la segunda venida del Señor. En su obra, quizá la más conocida, La ciudad de Dios, Agustín entonces dijo que el milenio ya había comenzado, solamente que era un reino espiritual en lugar de un reino físico. Y con esto entonces se empieza a propagar lo que se conoce en términos teológicos como el postmilenialismo. Entonces del premilenialismo pasamos al postmilenialismo y esta interpretación de San Agustín de Hipona prevaleció en la iglesia prácticamente por casi 1500 años, hasta la llegada del predicador irlandés del siglo XIX llamado John Nelson Darby, quien estaba convencido de que la iglesia estaba en ruinas y que el fin de los tiempos estaba entonces básicamente sobre nosotros. Darby hizo una lectura literal de los textos apocalípticos de la Biblia y descubrió que la creación de Dios estaba dividida en 7 edades distintas que él le llamó dispensaciones, siendo la última la del milenio. Y Darby se abocó a la predicación y la enseñanza de esta doctrina premilenial de que Cristo volvería en persona para vencer al anticristo, para atar a Satanás y para reinar sobre su reino terrenal durante 1000 años. Primero, obviamente, Darby decía que el Señor tenía que regresar para arrebatar al cielo, ¿verdad?, a su iglesia, lo que se llama el rapto, según 1 Tesalonicenses 4. Y con esta interpretación, entonces, ¿verdad?, Darby se hizo conocido como el que estaba propagando el dispensacionalismo premilenial, que rápidamente echó raíces en el cristianismo evangélico, que además fue impulsada por la famosa Biblia de este pastor Scofield, que se convirtió en la Biblia de estudio en la primera mitad del siglo pasado. En los años 70 aparece entonces o resurge nuevamente toda esta visión de la escatología dispensacionalista y premilenial, básicamente impulsada por el libro de un hombre llamado Hal Lindsey, La agonía del gran planeta Tierra, que popularizó la
lo que llamaríamos el sistema de Darby, pero para una nueva generación de cristianos. Este libro se vendió extraordinariamente bien, más de 35 millones de copias, aparte de las traducciones y todo lo demás, porque fue el primer libro en vincular las profecías bíblicas de la segunda venida explícitamente con los eventos mundiales de la época, como era la Guerra Fría y la restauración del Estado judío de Israel. Posteriormente ya en los años 90, otra inyección, si me permiten la expresión, ¿verdad?, impulsó todavía esto un poco más con la serie de novelas de Jenkins, otro escritor que se tituló Dejados Atrás, ¿verdad? Esa serie que inclusive se hizo una película donde, diríamos, fue vista no solamente por creyentes y no creyentes, sino por muchas otras personas. Todo esto debería nosotros quizá llevarnos a preguntar cómo definir el término inminencia, porque tanto en esos libros como en la película, ¿verdad?, la venida del Señor es inminente. Nosotros mismos estamos hablando de eso. La palabra inminente procede de una raíz latina que significa algo que está a punto de suceder. Por lo regular, no siempre, pero por lo regular, inminente significa algo malo o riesgoso. Ahora, curiosamente, la Biblia no utiliza nunca esa palabra para referirse a la segunda venida del Señor. Más bien, cuando la Biblia habla de la segunda venida del Señor, habla de ella en términos de la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios, etc. Por tanto, si nosotros tenemos que describir el carácter inminente de la segunda venida de Cristo, no podemos hacerla recurriendo a textos bíblicos, sino que más bien debemos definirla teológicamente, como lo requiere obviamente la escatología. Y ahí entonces otra pregunta surge: ¿cómo describe la Biblia la segunda venida de Cristo? Y rápidamente uno puede notar que la define en términos de cercanía. Hay varios pasajes en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que afirman que la venida del Señor está cerca, por ejemplo. Otros pasajes hablan que Él está a la puerta, como en 2 Tesalonicenses 2:2, en Santiago 5, 1 Pedro 4. Todos estos hacen eco a las palabras de Jesús de Mateo 24, cuando el propio Señor dijo: cuando veas todas estas cosas, las señales que él hablaba, sabes que entonces Él está cerca, está a las puertas. Ahora, la imagen que debemos tener en mente cuando escuchamos o leemos que Cristo está cerca, no es que el Señor está en camino y solo tiene una corta distancia que recorrer antes de llegar, ¿no es cierto?, por su iglesia. Esa no es la imagen. Literalmente hablando, nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que el Señor está a las puertas. No voy a molestarlos con terminología griega, ni mucho menos, pero los términos que se usa hablando de cercanía y que Él está a las puertas, da a entender literalmente que Jesús está a las afueras de la ciudad, en la puerta de la ciudad. Recuerden que en esa época las ciudades eran fortificadas, que Jesús está a las puertas del tiempo, del día indicado. El asunto, por tanto, no es la distancia ni la demora del Señor, sino más bien es la cercanía, que Él ya está ahí en la puerta y que entonces en cualquier momento entra, y por tanto tenemos que estar vigilantes, porque nosotros sabemos entonces
que Él vendrá por su iglesia. Ahora, noten ustedes también que es importante mencionar todo esto, porque cuando nosotros hablamos de que el Señor está cerca y que y la venida del Señor es inminente, o sea, en cualquier momento, obviamente hay muchos pasajes de las Escrituras donde se dice que antes que el Señor venga tendrá que suceder muchas señales. Señales como, por ejemplo, calamidades y desastres naturales, según Mateo 24. También el rápido declive moral de 2 Timoteo 3, por ejemplo. Tendrá que haber señales sobrenaturales y celestiales, como dice Hechos capítulo 2. Una apostasía surgirá en todo el mundo, 2 Tesalonicenses 2. Creciente escepticismo, obviamente, 2 de Pedro 3. Un sentimiento anticristiano. Mateo 24 habla que llevarán, ¿no es cierto?, a sus discípulos a las cortes, los denunciarán. Pero por sobre todo eso, nosotros sabemos que la gran comisión tiene que cumplirse antes que venga el Señor. Y esa es una de las señales más fuertes que tiene que acontecer, ¿verdad? De ahí que en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, prácticamente todos los misioneros, empezando por Alberto Benjamín Simpson, hablaban de apurar el retorno del Señor, mandando misioneros a todo el mundo a fin de que el mundo se convirtiera más rápidamente, cosa que así vendría el Señor. No vamos a hablar si eso es posible o no, porque ese sería para otro tema. Pero sin lugar a duda, entonces el Señor está a la puerta esperando que se cumplan todavía muchos de estos acontecimientos antes que Él entre entonces en escena. Y termino con lo que yo llamaría la aplicación práctica de la inminencia del retorno de Cristo. Noten ustedes, queridos, hay un pasaje ahí en 2 Tesalonicenses, que es un pasaje, capítulo 2, que es un pasaje muy, diríamos, muy interesante, porque en este pasaje se nos habla de lo que había pasado con la iglesia de Tesalónica en el primer siglo. Yo les decía hace un rato que los primeros cristianos, la iglesia del primer siglo estaba segurísima que el Señor venía allí en su generación, venía por segunda vez. Había ascendido, pero regresaba. Los tesalonicenses eran uno de ellos. Los tesalonicenses básicamente era la iglesia que tanto se había aferrado a esta inminencia del Señor, que nos dice el apóstol San Pablo ahí en su carta, que los hermanos básicamente se cruzaron de brazos esperando que el Señor regresara, renunciaron a sus trabajos, dejaron todo, ¿no es cierto?, tiraron todo por la borda y estaban ahí entonces esperando que el Señor venga. Lamentablemente el Señor no venía y ellos se sintieron defraudados, porque para empeorar las cosas, varios creyentes de la iglesia de Tesalónica habían muerto. Y en la primera carta justamente Pablo tiene que dirigirse a ellos en el capítulo 4 y decirle, hermano, no estén tristes. Estos hermanos que ya murieron ahora están con Cristo y ellos van a volver con Cristo cuando el Señor venga. Pero los hermanos de Tesalónica no estaban todos conformes ni estaban claros sobre todo este asunto. Para remate o para empeorar la situación, Pablo nos dice en la segunda carta a Tesalonicenses que falsos profetas y falsos maestros habían entrado a la iglesia causando más confusión y obviamente trayendo más desasosiego a los creyentes. Y no es difícil entender esa situación. Si a ti te dijeran que el mundo se acaba el próximo mes de septiembre, agosto, septiembre, ¿qué harías tú?
Es muy posible que dirías, bueno, ya, ¿para qué sigo trabajando? Si iba a reparar el techo de mi casa, ¿para qué la reparo? Si iba a pintar mi casa, ¿para qué la pinto? Si esto se acaba en pocas semanas, ¿para qué voy a hacer eso? Y es por eso entonces que Pablo les tiene que decir, hermanos, les animo a que vivan en paz con todos, ocúpense de sus propias responsabilidades y trabajen con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Lo que le pasó a los tesalonicenses ha pasado muchas veces en la historia de la iglesia. La raíz del problema de los tesalonicenses y la nuestra no es la falla en captar el momento de la segunda venida. Yo creo que esa no es la falla, queridos. Para mí, la falla más grande de la iglesia de Tesalónica y de muchos otros, así como le decía al comienzo, ¿verdad?, de la profecía de este hermano Camping, es que los creyentes se dejaron engañar con falsas enseñanzas. Y uno diría, pero eso es muy sencillo. Es sencillo, pero a la vez esto, diríamos, reviste mucha seriedad. La tendencia del corazón humano, hermanos, es no amar la verdad, sino encontrar placer en la mentira. Dejarse engañar por el Dios de este mundo, que es el padre de la mentira, es lo que en un sentido a los tesalonicenses les trajo a esa situación. Creo que en los últimos años nosotros hemos estado viviendo algo que yo no recuerdo haber vivido antes. Si bien la mentira a todo nivel siempre ha sido parte de nuestra sociedad, no ha sido sino en los últimos años que las fake news, por ejemplo, las noticias falsas, ¿verdad?, que están en todo lo que llamaríamos, ¿no es cierto?, el sistema de comunicación, las redes sociales y todo lo demás, han llenado con falsedades, mentiras descaradas, nuestros medios de información y conversaciones. Ya no sabemos a quién creer. Lo que es más, nos dicen algo, nosotros sabemos que es mentira y lo creemos. Lo creemos. Y esto no solamente va para políticos, esto va para pastores también. Algunos domingos yo me siento frente al televisor a escuchar a los predicadores, ¿verdad?, de tantos canales que hay acá. Y yo quiero decirles con todo respeto, queridos, siento vergüenza ajena. Escuchar tantas sandeces, escuchar tantas mentiras. Y lo triste es que la gente, los creyentes, siguen todo esto. Pensaba en lo que el viejo profeta Isaías dijo tantos años atrás. Él decía que llega el momento en que la gente a lo bueno, ¿verdad?, le dice que es malo y a lo malo bueno, que lo negro es blanco y lo blanco negro, lo dulce es amargo y amargo lo dulce. ¡Ay de los que se creen muy sabios y astutos! Lo dice Isaías en el capítulo 5:20. Yo creo que hemos llegado a esto. No sabemos discernir. ¿Por qué la gente es engañada? Porque se negaron a amar la verdad. Segunda Tesalonicenses 2:10 lo dice literalmente así el apóstol Pablo. Se negaron a amar la verdad. Dice, porque no acogieron con agrado el amor por la verdad. Por eso fueron engañados y perecerán. Porque Dios les envía un engaño fuerte para que crean lo que es falso. Estar en línea entonces con todo esto, ¿qué nos trae? ¿Es un error intelectual solamente? No, no tiene nada que ver con el intelecto, tiene que ver con el alma. Lo opuesto a creer a la verdad, en la verdad es encontrar placer en la injusticia.
Y así como el hombre de maldad, dice Pablo en Tesalonicenses, engañará al mundo de la iglesia, lo hará con todo engaño de maldad. Y es curioso, queridos, que justamente esta, diríamos, ¿cómo llamaríamos? Esta rebelión del hombre de maldad que Pablo habla está justamente relacionada con todo el sistema de engaño que el apóstol entonces nos está diciendo. ¿Por qué las iglesias descuidan el estudio serio de la escatología? Yo creo que hay varias razones que nos debería hacer reflexionar. Rápidamente la menciono. Yo creo que muchas veces se descuida predicar sobre la segunda venida del Señor por la complejidad del tema. Y eso es así, ¿verdad? Hay muchos detalles escatológicos en la Biblia. Yo no he querido entrar en nada de eso porque eso sería hacer un poco de malabarismo escatológico, ¿no? A ver qué viene primero, esto, lo otro, bla, bla. Y en verdad yo creo que no es ese el objetivo de un tema así. La gente se fascina con eso, con los detalles, y se olvidan que el personaje central es el Señor Jesucristo. Él es quien viene, no son los acontecimientos. Y es por eso, queridos, que nosotros creo que tenemos que predicar sobre la venida del Señor, ¿verdad? Porque el retorno de Cristo es la esperanza de todo creyente. Más en este tiempo de pandemia, más en este tiempo donde no tenemos seguridad de qué va a pasar mañana, tenemos que hablar del retorno de Cristo, pero también tenemos que hablar del retorno de Cristo porque tiene un efecto purificador en el creyente. Siempre me llamó la atención, segunda de Pedro 3, 11 y 12, Pedro hablando justamente de ese día final, dice, ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? En conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándose para la venida del Señor. Pero también, y con esto termino, el retorno de Cristo advierte al incrédulo del juicio venidero. Queridos, es ahora más que nunca que tenemos que predicar que Cristo viene y que si bien los creyentes se van con el Señor, los que no han arreglado su vida con el Señor irán al juicio eterno. Y eso es terrible. Y como Pablo decía, les ruego en el nombre de Cristo que salgamos y prediquemos y anunciemos que el Señor viene. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por ti y por mí. Esta es nuestra esperanza gloriosa. Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. 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 Miguel Ángel, gracias, porque realmente Él está a las puertas de la ciudad. No hay un camino que debe recorrer, sino que está ahí, listo. Ya está ahí. En cualquier momento entra y es nuestro desafío predicarlo, recordarlo y hacerlo práctico en nuestras iglesias y en nuestra vida. Tremendo lo que has dicho, Miguel Ángel. La falla está en que nos hemos dejado engañar con falsas enseñanzas. Cuán necesario es volver al texto bíblico, ser sensatos en el estudio, en el desarrollo teológico, en amar la verdad y en estar cerca del Señor. Muchas gracias, Mapa, por tu presentación, por tu exposición. Seguro que nos has dejado bastantes elementos para seguir profundizando y por qué no consultarte más adelante. A continuación, nos acompaña también el doctor Daniel Steffen, es PhD del Nuevo Testamento, profesor y hombre estudioso en el Dallas Theological Seminary, profesor de FATELA, nuestra nueva maestría en Teología Bíblica del Nuevo Testamento. Ha sido profesor también en Liberty University y en otros seminarios en América Latina y en los Estados Unidos. Sus áreas son el griego, los evangelios sinópticos, el trasfondo judío del Nuevo Testamento. Y bueno, gracias Daniel una vez más por aceptar acompañarnos en este tema tan importante y tan urgente,
como decía Mapa hace un momento. Así que bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias. Bendiciones. No tenemos tiempo para un curso entero de escatología. Sería un buen curso de Fatela, posgrado, todo diferentes posturas y la historia. Quiero tocar más una pregunta que a lo largo de año y medio surgió porque escucho con frecuencia que eventos como pandemia, crisis, qué difícil, y cuestiones políticas también, guerras, revoluciones, muchos muertos, no son nuestras experiencias en que estamos señales de fin. Esto quiere decir que hace más cerca la venida de Cristo, aumenta inminencia. Y esto realmente es la pregunta que quiero realmente entrar en la pregunta en cuestión de algunas observaciones bíblicas, especialmente Nuevo Testamento. Estoy muy de acuerdo con la presentación que hemos escuchado. Excelente el enfoque de qué significa inminencia de segunda venida de Cristo. Pero queremos realmente enfocarnos en realmente qué era realmente el mensaje de los pasajes bíblicos. Ahora, preparé una presentación que quiero compartir. Está en el chat, pero quiero ver si puedo. Aquí está. La pregunta que muchos tienen es esta pregunta. Estamos más cerca a la segunda de Cristo. Está más inminente. En otras palabras, nuestra experiencia tan fea que es la experiencia de pandemia, los muchos muertos y sufrimiento, la tristeza, tenemos que plantear esta pregunta. ¿Es la pandemia señal que Jesucristo está más cerca? Es realmente la pregunta que muchos tienen en nuestras iglesias. Y realmente queremos acercar Biblia para la respuesta. Ahora, si pueden ver mi pantalla aquí, voy a hacerlo más fácil para que puedan ver mi respuesta aquí. Quiero ir otra vez a Mateo 24. A mi lectura, los discípulos querían saber por señales del fin. Y la respuesta de Jesús, en gran parte, era que el sufrimiento de toda la humanidad durará durante toda la época entre su primera y segunda venida. Todo este periodo sería marcado por desastres físicos. Tales desastres serían constantes a lo largo de todo este periodo, pero no serían las señales del fin. Jesucristo dijo, no es el fin todavía, sino los principios de los dolores del parto. Mateo 24, versos 7, 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre, terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. ¿Y cuándo comenzaron tales desastres? En toda la historia de la humanidad. Entonces, esto es parte de lo que es natural de un mundo bajo maldición. El fin, según Jesús, Mateo 24, será con gran tribulación, versículo 21.
1, de la misma forma de su segunda venida, más adelante en el capítulo 24, para explicar cuáles serán las señales del fin. Desastres naturales no son señales del fin, es solamente algo que continuaba desde el principio de primera venida hasta segunda venida. En otras palabras, esta enfermedad, como la gran pandemia y otros desastres, es parte del sufrimiento general de toda la humanidad durante todo el gran periodo de tiempo entre la primera y segunda venida de Jesús. Tengo el texto aquí, versículos, Mateo 24. Versículo 21. Habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Después de la tribulación, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En otras palabras, ¿cuál será señal del fin? La gran tribulación, antes que venga Jesucristo del cielo hasta la tierra. Ahora, igual estoy conforme, los tesalonicenses pensaron que ya estaban dentro de la futura gran tribulación por causa de la persecución que sufrían. Pero Pablo les enseñó que no estaban dentro de la tribulación, porque la apostasía y el anticristo todavía no habían llegado. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente vuestro modo de pensar. Ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, yo no sé cómo define apostasía. Por cierto, en ciertas partes del mundo hay menos quizás dedicación a una cierta doctrina evangélica, cristiana, conservadora, pero en otras partes del mundo está en aumento, está creciendo, la iglesia sigue fuertemente multiplicándose. En cuanto a enfermedad, algo que conocemos ya. El Nuevo Testamento fue escrito por autores inspirados por el Espíritu Santo dentro del primer siglo, cuando la iglesia sufría mucha persecución y variadas enfermedades. Pablo, Epafrodito, Timoteo, Trófimo, versículos que muestran que había tanto persecución, dificultades, sufrimiento, hasta enfermedades. Quiere decir, enfermedades siempre eran parte de la experiencia de la iglesia, desde el principio hasta el siglo XXI. En cuanto a la cuestión, porque algunos dicen, no estamos nosotros en los últimos días porque tenemos tantos desastres como tenemos hoy. Pues cuanto a la pregunta para definir qué quiere decir los últimos días. Realmente la primera venida de Jesucristo inauguró los últimos tiempos profetizados por los profetas del Antiguo Testamento. Por eso estamos en los últimos tiempos desde el comienzo del periodo de la iglesia de Jesucristo. Tengo algunas citas aquí que pueden ver, especialmente Hechos capítulo 2, la cita de Amós, 2 Pedro capítulo 3, Hebreos 1, 2, en que los autores del Nuevo Testamento fueron inspirados a explicar que los últimos tiempos ya
empezaron durante todo el periodo después de la primera venida hasta la fecha de hoy. Es un periodo que se llama los últimos días, todo el periodo de tiempo. Y durante todo el tiempo, la segunda venida de Cristo siempre había inminente. En cualquier momento está Cristo dispuesto, listo, preparado a volver. Por eso siempre tenemos la gran esperanza de la segunda venida de Cristo en cualquier momento. Esto es el significado de inminencia para mí. Pero es necesario esperar la segunda venida para que todas las promesas hechas por los profetas se cumplan, incluso el fin de las enfermedades. Tengo la lista de varios pasajes, especialmente de Isaías, porque dentro de Isaías tenemos profecía de un tiempo mesiánico terrenal sin enfermedades. Que es que con solución, sanación, poder, realmente la presencia de Mesías físicamente en la tierra. Jesús citó Isaías 61 en Lucas capítulo 4 para decir que ya está presente el Mesías, ya está por comenzar el tiempo. Pero tenemos que esperar la segunda venida para tener literalmente Jesucristo otra vez en la tierra, establecer el paraíso en la tierra, tiempos fructíferos, tiempos para realmente tener una verdadera victoria sobre las enfermedades. Ahora, en cuanto a grandes enfermedades, que, por ejemplo, Apocalipsis. Las enfermedades de Apocalipsis durante la futura tribulación no afectarán a todo el mundo, sino solamente a los enemigos de Cristo. Tengo pasajes aquí de Apocalipsis donde encontramos que los que recibirán las plagas, enfermedades, ataques físicos, serán los enemigos de Dios. Los verdaderos cristianos serán protegidos de las enfermedades escatológicas de Apocalipsis, porque serán juicios contra los enemigos de Cristo. No es para, según Juan, los vencedores, los verdaderos cristianos no recibirán esas enfermedades futuras de Apocalipsis. Los futuros juicios de Dios contra sus enemigos serán un tiempo de gran ira, pero esta no afectará a los verdaderos seguidores de Cristo, su iglesia. Primero Tesalonicenses, tenemos esta promesa. La futura ira de Dios no es para la iglesia, es para los opuestos a Dios. Enfermedades como este virus afectan a todos los seres humanos sin distinción. Como observamos, a veces hay cosas que ocurren que Dios permite a los buenos y a los malos. Palabras de Jesús en Mateo 5. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, porque Él hace salir un sol sobre malos y buenos, y llover sobre malos, injustos y injustos, justos e injustos. En otras palabras, lo que Dios permite cae sobre todo ser humano, sea bueno o malo. Por eso, pandemia, desastres, lo difícil de la vida no es un castigo de Dios contra los malos. Tampoco es paralelo a la plaga de Éxodo en Egipto. No son las plagas de la gran tribulación de Apocalipsis. Al contrario, este tipo de enfermedades
solo confirma que la tierra está bajo maldición. Génesis capítulo 3. Aquí tenemos Génesis capítulo 3. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer a comida del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, toda la humanidad es mortal y sufre enfermedades, incluso pandemias, como consecuencia del pecado original, porque estamos dentro de una tierra maldita. Es parte de la realidad de una tierra afectada por el pecado del ser humano, desde Adán hasta la nueva creación, la cual no será afectada por aquella maldición. En Apocalipsis 22 vendrá una nueva creación sin maldición y sin enfermedades. La nueva tierra, nueva creación, Génesis 22, a mi parecer, no es milenio es antes, pero tenemos que esperar hasta la nueva creación, Apocalipsis 22, para observar una tierra sin maldición y sin enfermedad. Apocalipsis 22, y me mostró un río de agua de vida. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Dios, por supuesto, sana en el nombre de Jesús, pero no sana a todos durante nuestras vidas naturales. Muchos cristianos serán sanados de esta enfermedad. Muchos buenos cristianos, sin embargo, podrían morir físicamente de esta enfermedad, pero sin culpa alguna. Hay muchos ejemplos bíblicos de creyentes fieles en Dios o seguidores justos de Jesucristo que tienen enfermedades hasta la muerte física. Jacob, Eliseo, o durante gran parte de su vida, como Job, Jeremías, Pablo, otra vez Epafrodito, Timoteo, Trófimo, buenos cristianos, pero estaban enfermos. La enfermedad es la verdad de todo ser humano, Eclesiastés. Y no implica que cada persona enferma merece un castigo de Dios directamente. Jesús sanó a muchos, pero no sanó a todos. Pero los salvos en Cristo serán sanados después de su muerte física, con una existencia espiritual en el cielo con Cristo, y allí esperarán la resurrección de sus cuerpos, los cuales, una vez glorificados, serán inmunes a toda enfermedad. Pero la resurrección futura ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez. Especialmente 1 Corintios capítulo 15, o como se mencionó antes, 1 Tesalonicenses capítulo 4. La pandemia es parte de la maldición de la tierra que afecta a toda la humanidad. Es un efecto de la maldición que seguirá hasta la segunda venida de Cristo a la tierra. No es una señal de que la segunda venida del Señor esté próxima o más cerca. Sin embargo, aunque no sea señal de la segunda venida, es una de las trágicas realidades
que nos hace esperar con ansias la gloriosa segunda venida del Señor. Y solamente termino con un pasaje más, otra vez de Apocalipsis, fin del libro a veces que llamamos. En Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. El que testifique de estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Por cierto, estamos en tiempos sumamente difíciles, pero había tiempos difíciles a lo largo de todo el periodo entre la primera y segunda venida. Entonces, tiempos difíciles simplemente son dolores del parto. Entonces, lo que es común y natural del periodo de tiempo en que estamos. Señales del fin, señales para realmente la segunda venida en que Él está llegando, según Jesús mismo, será la gran tribulación que está por venir, apostasía, anticristo. Esto será el tiempo futuro de la segunda venida, por cierto. Todo el tiempo entre el primer y segundo es un tiempo de inminencia, pero siempre con la misma inminencia, siempre con la esperanza de que una iglesia que sufre dentro tiene ansia de esperar, que venga Jesucristo pronto. Y Él responde, sí, vengo pronto. Pero como escuchamos bien, solamente el Padre sabe el tiempo cuando vendrá, por cierto, Cristo a la tierra. Muchas gracias. Así es mi aporte y pequeña presentación. Daniel, muchas gracias por tu exposición. Es muy oportuna y nos llena de mucha esperanza. Está claro que desde el tiempo de la primera venida de Cristo hasta ahora vivimos el tiempo del fin, pero aún no es el fin. Y gracias por la claridad con la que se ha presentado este tema. Y la pandemia que experimentamos hoy es parte del sufrimiento, porque la tierra está bajo maldición, como claramente se dice en Génesis capítulo 3. Gracias, Daniel, por esta presentación. Miguel Ángel, una pregunta muy importante. Siendo que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo es inminente, ¿cómo debe prepararse mejor la iglesia en este tiempo del fin? Hay tantas voces y tenemos que aprender a diferenciar la voz de Jesús, el buen pastor, en medio de tantas voces, tanta confusión. Tú lo dijiste. Tú dijiste de muchos hablando y hablando de la Iglesia de la Alianza y otras denominaciones también. Aquí están hermanos de otros grupos conectados. ¿Cómo puede la Iglesia prepararse mejor y bíblicamente para el retorno de Él, viviendo en santidad? Es una buena pregunta, David. Creo que, miren, yo personalmente pienso que hay podríamos hacer una lista de cosas, ¿verdad? De sugerencias, consejos, qué sé yo, pero creo que lo esencial es volver a la palabra y aferrarnos a la palabra, estudiar la palabra. Tengo la impresión, David, que hemos dejado un poco de lado el estudio serio de la palabra, particularmente en todo lo que es escatología, y nos hemos más bien dedicado a especulaciones. Por ejemplo, es muy común ahora
no hablar tanto de la segunda venida, sino del nuevo orden mundial, que indudablemente es una teoría conspirativa. No tiene nada que ver con la Biblia. Pero hay creyentes que están más interesados en eso que en la segunda venida misma del Señor. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la Biblia? Los pasajes que mencionó Daniel, que dicho sea de paso, Daniel, gracias, muy buen estudio. Dijiste bien, esto es para un curso de escatología, ¿no es cierto? No para una presentación así tan breve, pero muy buena tu exposición. Pero decía, queridos, que tenemos que quizá David pensar en ese curso de escatología a nivel del CLA, y en lugar de duplicar el esfuerzo, que cada seminario tenga su propio curso y profesor, más bien hacer un curso aquí, pero un curso bien hecho, donde se revise la postura de la alianza en cuanto a esto. Hay preguntas sobre eso, ¿no? Joseph Grover mencionó que la alianza en Estados Unidos ha sacado la palabra premilenial de sus estatutos de fe, que dicho sea de paso, no es la primera alianza. Cantidad de alianzas a nivel del mundo han hecho lo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué piensa la alianza de todo esto? ¿Cómo nosotros podemos quizá refrescar a nuestros pastores un estudio serio de la palabra sobre la escatología? Yo diría que es volver a la palabra, estudiarla y predicarla, enseñarla, ¿verdad? Con firmeza. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy claro. Muchas gracias. Alex. Sí, gracias, Miguel Ángel. Muy claro, y estás tocando también un tema candente respecto a ese tema que ha venido tomando fuerza respecto al nuevo orden mundial. Hay varias preguntas en ese sentido, y para Daniel, no quisiera abordarlo directamente, pero si tienes el comentario, pues, obviamente se puede incluir, pero la pregunta que te entrego es, ¿cómo interpreta usted la parábola de la higuera? ¿Es el surgimiento del nacimiento de la nación de Israel? Me pregunta a mí. Sí. No, es contra reglas de interpretación en cuanto a una parábola dentro, porque nuestras interpretaciones deben ser entendibles por el autor y sus primeros lectores. En otras palabras, tiene que ver mucho más con el primer siglo que nuestro, o el siglo XX. En otras palabras, lo que Jesús profetizó en parte, la destrucción de Jerusalén en el año 70, es más probable parte de la parábola y estar preparado por una segunda venida de Jesús. La generación que va a seguir hasta que pasará todas las cosas, realmente es condicionada por Mateo capítulo 10, donde tenemos frases bastante similares, que los seguidores de Jesús van a seguir evangelizando a los judíos como pueblo hasta el fin o segunda venida de Jesucristo. Es simplemente que lo que pasó con Israel y que los judíos o sus seguidores, la generación o la descendencia de los judíos siguieron, y que simplemente que van a seguir hasta la segunda venida de Jesucristo. Tiene algo en relación con Romanos capítulo 11, que algún día todo Israel será salvo. Simplemente la continuación de la descendencia de Israel, como
no como una generación, 30 años, sino como, como una descendencia de una cierta étnica, los que eran israelitas o judíos. Era respuesta corta a pregunta difícil, pero mejor que pude hacer brevemente. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Miguel Ángel, tú lo mencionaste, que no hay duda es un tema muy candente, pero todos aquí tenemos la esperanza que el Señor viene. Amén. Y se ha explicado en esta noche que la señal sí será la gran tribulación. Y ahora sí experimentamos tribulación. Y dentro de esa tribulación está la pandemia. ¿Y qué piensas tú acerca de la enseñanza de esta gran tribulación? La Alianza Cristiana y Misionera, bueno, en mi caso, desde que era muy pequeño, siempre escuché a los predicadores nuestros decir que el Señor viene antes de la gran tribulación. Habrá el rapto y la iglesia no pasará por ese periodo horrible de 7 años, como se ha mencionado en esta noche. Es para castigo de los infieles. Y también el propósito es que ellos se arrepientan de sus maldades. ¿Cuál es la posición correcta, bíblicamente hablando, en cuanto al tema de la gran tribulación? Nosotros como pueblo, ¿seremos arrebatados antes o la pasaremos y será después? ¿Me estás preguntando a mí, David, o me estás haciendo, o poniendo como se dice, contra la pared? Si lo que decía Daniel, la pregunta que le hicieron a él, yo estaba agradecido que a mí no me hicieron esa pregunta de la higuera, pero ahora no sé si mejor esta pregunta de la gran tribulación se le hubieran hecho a Daniel y yo contestaba la otra, porque miren, hermanos, quiero ser bien, ¿cómo llamaríamos? Bien claro, sin ambajes. Hay alguien en el chat que me pregunta cuál es mi postura, premilenial, amilenial, postmilenial. Yo soy premilenial y no tengo vergüenza de decirlo, ni mucho menos, pero quiero decir otra cosa juntamente con esto. En verdad, la postura premilenial, postmilenial, amilenial tiene varias otras posturas dentro de ellas. Y eso es lo que tú estás mencionando, David. El caso, si por ejemplo, uno es tribulacionista, pre-tribulación, post-tribulación, mitad de la tribulación. No quiero ser irrespetuoso con nadie, pero yo hace años que decidí ya no hacerme mucho lío con eso. Si el Señor viene antes de la tribulación o viene a los 3 años y medio, viene después de los 7 años o a qué hora viene, para mí el Señor viene. Para mí el Señor viene y viene en cualquier momento. Y el Señor viene no solamente para levantar a la iglesia, sino para reinar con la iglesia por esos 1000 años. Por eso que soy premilenialista, ¿verdad? Queridos, si estamos en la tribulación o si vamos a estar, en verdad no lo sé. No lo sé porque hay cantidad de pasajes que apoyan una u otra postura. De lo contrario, no habría estas posturas en el día de hoy. Cada generación ha tenido que luchar con eso y ha tenido que definirse. Yo lo que sí creo es que en estos días en particular, ya a los creyentes no les importa mucho si es pre, post, en mitad de la tribulación, o si es premilenial, postmilenial, ni saben. Les voy a decir algo más, hermano. Yo creo que muchos aliancistas son postmilenialistas en la práctica. Ahora, tal vez a algunos les escandaliza. ¿Saben por qué? Porque el postmilenialismo cree que el reino se establece aquí en la tierra, cosa que Cristo venga
y la tierra esté preparada para la segunda venida del Señor. Hermanos, yo veo que los creyentes evangélicos en América Latina, no voy a hablar de otros continentes, países, pero de América Latina, ya no son ni premios, es que no saben qué son, porque están luchando para tener presidentes evangélicos, creyendo que eso va a arreglar los países. Están luchando para tener congresos evangélicos, creyendo que a mayor cantidad de políticos va a ser un paraíso la tierra. Están luchando para que, ¿verdad?, el gobierno no se mete en la educación de los hijos, creyendo que eso le corresponde al gobierno cuando eso le corresponde a los padres. Estamos en un postmilenialismo en la práctica. Entonces, ya hablar de tribulación o no tiene mucho sentido, porque vamos a ser un poco, diríamos, francos y directos. Hay muchísimos creyentes en el día de hoy que no quieren que el Señor venga pronto, porque están viviendo bien acá en la tierra. Entonces, ¿para qué el Señor va a venir a arruinarles lo que están haciendo acá, viviendo bien? Tienen buenos trabajos, tienen buenas casas, tienen casa en la playa, se van de vacaciones a Europa o se van a vacunar a Estados Unidos. ¿Para qué van a venir? ¿Para qué el Señor va a venir? Si están viviendo bien. No sé si me explico, hermanos, pero yo creo que cada generación tiene que interpretar inclusive su propia escatología. En los años 70 fue de los libros que yo les mencioné, de Hal Lindsey, qué sé yo, de Woolworth y de otros más, etcétera, etcétera, que hablaban de la Guerra Fría, hablaban del Estado judío, de Israel, que es de donde sale esa interpretación, ¿verdad?, de la higuera que Daniel estaba explicando y todo lo demás. En el día de hoy, la cosa ya cambió. En el día de hoy, hermanos, ya Rusia dejó de ser una amenaza, ahora son los árabes, posiblemente, o los chinos, o lo que es, nadie sabe. Hay toda una convulsión. Pandemias. La historia de la humanidad ha tenido pandemias toda la vida. Hermanos, ¿por qué ustedes creen que en los primeros 3 siglos los creyentes pensaban que el Señor volvía pronto? Porque era principio de dolores para ellos. Las persecuciones, las matanzas, los cristianos eran exterminados como si fueran insectos. Eso era principio de dolores para ellos. ¿Tú crees que ahora estamos en principio de dolores? Bueno, preguntemos a los hermanos de los primeros siglos cómo se sentían. Durante la Edad Media, hermano, el COVID no ha matado mucha gente. Más gente murió, hablando, ¿verdad?, proporcionalmente en la Edad Media y luego con la famosa gripe española. Más de 50 millones de personas. Entonces, creo que a cada generación le toca interpretar su momento escatológico. Yo personalmente creo que el Señor está a las puertas, como lo he dicho. No es que va a llegar, el Señor ya llegó, está en la puerta, solamente que abre la puerta y entra. Y eso es entonces lo que a nosotros nos motiva, hermanos, a estar viviendo vidas santas, como dice Pedro. Tenemos que vivir, Andy, tenemos que salir a predicar que este Señor Jesucristo viene por segunda vez. Él de todas maneras viene. Amén. Gracias Miguel Ángel. Como dice Primera de Juan, capítulo 5, versos 18 y 19, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hoy, como Miguel Ángel lo ha afirmado, el mundo entero está bajo el maligno. Gracias, Miguel Ángel. Alex, por favor, puedes continuar. Gracias. Sí, hay unos comentarios que hemos recibido, como que se ha entendido que no estamos de acuerdo, que no hemos estado muy firmes en comprender o entender que estamos en principio de dolores.
creo que sí se ha hecho, ¿cierto? Hemos sido claros, los expositores han sido claros que sí hay principio de dolores. ¿Qué más podrías agregar a eso, Daniel? Y adicionalmente, hay un par de inquietudes de interpretación. Primero, ¿tiene relación el mensaje a la iglesia de la Odisea con estos tiempos previos a la venida de Cristo? ¿Estamos ahora viviendo tiempos de la iglesia de la Odisea? Y adicionalmente, el tema de la construcción, la reconstrucción del tercer templo judío en Jerusalén. ¿Consideras que la supuesta construcción es un signo del fin de los tiempos? Pues 7 iglesias en Apocalipsis, capítulo 2, 3. Una vez los libros que Miguel Ángel mencionó antes, había la tendencia dentro de ciertos grupos de dispensacionalistas tradicionales de interpretar 7 iglesias como periodos de tiempo, en que era como profecía de parte del Juan el apóstol a predecir toda la historia por los próximos 2000 años de futuro, en el futuro de Juan, cuando realmente las 7 iglesias representaban iglesias en el tiempo de Juan. Una vez más, principio de hermenéutica tiene que ser algo, una interpretación debe ser entendible para el autor y su primera audiencia. Ellos no tenían ninguna idea de la entonces de esperar 2000 años antes de la segunda venida de Cristo. Para ellos la venida de Cristo era inminente en su tiempo, no 2000 años después. Por eso cada iglesia representa iglesias locales. Existen cristianos como Laodicea, sí, existen tales personas que no son fríos ni calientes y que no son verdaderos. El tema de estos 2 capítulos es realmente cómo definir el vencedor. El vencedor, el verdadero cristiano que tiene confianza y seguridad de salvación. ¿Qué tipo de persona es? El vencedor no se engaña. Es vencedor sobre las tentaciones y engaños de falsa enseñanza, que tiene perseverancia en su fe y seguir a Cristo fielmente. Tal cristiano es el que tiene promesa de entrar en el cielo, va a estar en el milenio físicamente en la tierra con Cristo. El vencedor es a donde queremos ser. Iglesias locales, diferentes culturas, diferentes partes del mundo, diferentes experiencias cristianas representan todas las diferentes 7 iglesias. A lo largo de todos los siglos no tenemos una profecía de próximos 2000 años, a mi parecer. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, entonces, la Odisea, el mensaje a la Odisea, estamos viviendo esos tiempos, específicamente, y el templo de Jerusalén. El templo. Otra pregunta sumamente difícil. Ahora, si Juan vio en su visión un futuro tiempo de tribulación con un templo en Jerusalén, será necesario otro templo físico en Jerusalén para cumplir una interpretación literal. Si la visión es más figurada en lugar de literal, no será sumamente necesario.
Y es muy complicado porque es realmente la cuestión del estudio de Apocalipsis. Y la pregunta siempre es, dentro de Apocalipsis, ¿cuándo describe Juan algo de su propio tiempo y cuándo describe algo futuro? Porque no Apocalipsis es siempre cuestión cronológica. Que a veces tenemos partes de Apocalipsis, especialmente hasta después del capítulo 3, 4 a 21, 20, en que tenemos capítulos que son más figurados, que son la verdad de todo el tiempo. Por eso decimos que a veces él simplemente describe su propio tiempo. Por eso es necesario otra construcción de otro templo. Depende de cómo uno interprete Apocalipsis. Los que interpretan Apocalipsis como una secuencia cronológica y totalmente futurista, capítulo 4 y adelante, ellos tienen necesidad de construcción de otro templo físico en Jerusalén. Si es una descripción de algo que ya estaba presente en el tiempo presente del apóstol Juan, quizás no sería tan necesario, pero esto depende de la interpretación de Apocalipsis. Y explico por qué es un poco complicado. Premillennialistas tienen diferentes interpretaciones de Apocalipsis. No todos somos iguales en la manera que interpretamos los detalles del libro de Apocalipsis. Podemos estar unidos como premillennialistas y aceptar distintas posturas en cuanto al libro de Apocalipsis. Entonces, no contesté la pregunta, solamente aplasté un poquito de... Gracias, Daniel. Muchas gracias, Alex. Miguel Ángel, una pregunta allí quedó suelta en cuanto a lo que dice Apocalipsis en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Bueno, los autores ven el mensaje a las 7 iglesias como 7 épocas, otros como las 7 iglesias que hay hoy en el mundo, como Éfeso, como Esmirna, como Filadelfia y como la Odisea y todas ellas. Pero estamos viviendo nosotros un tiempo como el de la Odisea. La Odisea, el mensaje a la Odisea es para este tiempo, o esta iglesia de alguna manera representa la iglesia de este tiempo. Bueno, creo que ya Daniel también lo ha explicado. Esa interpretación, esa cosmovisión es dispensacionalista. O sea, hace parte de que el Señor creó eras, ¿verdad?, de la humanidad. Hermanos, yo no soy dispensacionalista, por lo tanto yo no comparto esa postura, porque me parece que otra vez, yo creo que los hermanos, ¿verdad?, cuando reciben esa carta en el primer siglo, ellos tal vez pensaron que estaban viviendo en esa época. Y cada generación en la historia de la iglesia ha pensado que están viviendo en la época de la Odisea. Entonces no puede ser que por 20 siglos la iglesia haya pasado por la era o el tiempo de la Odisea. Yo me inclino más a pensar, queridos, en que nuevamente vivimos tiempo de dolores de parto y cada generación vive sus dolores de parto. Cada generación vive todos esos momentos que el Señor habló. Algunos dicen, sí, pero en nuestra época se ha incrementado más las señales que están aconteciendo, predichas en el Nuevo Testamento.
nuevamente, si nosotros vamos atrás en la historia, veremos que lo que los creyentes vivieron en sus épocas parecía que era algo totalmente atroz, algo ya final. Lo cierto, hermanos, es que tenemos que esperar el retorno del Señor con humildad y también con mucha, diríamos así, santidad, porque indudablemente cuando el Señor venga, encontrará fe en la tierra, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que creo a todos nosotros nos sacude un poco. Y termino con esto nomás, David. Yo insisto mucho en que en nuestra época vivimos un tiempo de lo que es el amor a la mentira, a la falsedad, a la injusticia, que justamente es una muestra de la apostasía que Pablo habla en 2 Tesalonicenses. No tengo tiempo ahora para hacer el análisis de maldad y apostasía en el griego, pero tienen la misma raíz en la segunda carta a los tesalonicenses. De cualquier manera, yo creo que es por ahí que tenemos que entender todos que cuanto más nosotros nos apeguemos a la verdad de la palabra de Dios, estaremos menos expuestos a ser contagiados por el espíritu de mentira, de maldad, de injusticia que reina en el mundo. Y esto es tema de Colosenses también, ¿no es cierto? Los principados, las potestades, los gobernantes de las tinieblas que tienen a todo el mundo y el universo, yo diría, bajo el sistema de pecado. Eso sí es, creo, para mí lo más terrorífico que estamos viviendo. Más que la pandemia, más que todas esas cosas, el sistema de pecado que ya se metió y ya se reveló abiertamente. Y los pastores quizá ni cuenta nos hemos dado. Yo creo que por ahí tal vez deberíamos empezar a mirar la cosa. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y es verdad, hermanos, en la gran comisión que el Señor nos dio, ahí implica 3 cosas, ¿verdad? Tenemos que predicar el evangelio del reino, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñar todo el consejo de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que están escritas, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Bien, Miguel Ángel, porque apegados a la palabra del Señor, seremos menos susceptibles a la influencia de tantos pensamientos, en medio de tantas voces. Que Dios nos ayude a distinguir la voz de Jesús, el buen pastor. Él dice claramente en San Juan 10 que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No seguirán al asalariado, sino a Jesús. Y cuando aprendemos a diferenciar su voz en medio de tantas voces, cuando su voz es para nosotros familiar, y es familiar cuando cada día, cada momento tenemos comunión con Él. Gracias, Miguel Ángel, por tu exposición. Alex. Sí, ya podemos ir a una última pregunta, Daniel. Hay una pregunta acá que busca relacionar, o si hay alguna relación entre la vacuna y la preparación para la marca de la bestia. Yo creo que más allá de ser tan puntuales, el asunto aquí es qué es la bestia, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la interpretación escatológica en cada generación? ¿Cómo ha sido esa interpretación? Y si realmente hay alguna relación entre lo uno y lo otro. Pero para finalizar, podríamos como evangélicos, como iglesia evangélica, tener una postura que nos una escatológicamente. ¿Será posible eso? Son varias preguntas. Marca de la bestia. Tenemos que entender que ellos usaron eventos conocidos. Entonces, en
en el Imperio Romano, los esclavos fueron marcados con señal de esclavitud. Por eso significa marca de bestia, esclavitud al Imperio Romano. Ahora Apocalipsis habla de a mi parecer, una profecía de la futuro juicio contra el sistema, en contra del cristianismo. Apocalipsis se escribió bajo persecución de Domiciano, el emperador romano, en que los que eran parte del culto que rindió culto a César o el emperador romano eran los enemigos de la iglesia, y por eso ellos merecían juicio por ser enemigos contra Dios. Por eso los que recibieron marca de bestia rindieron culto al imperio romano en contra a la iglesia. Por eso el juicio sobre ellos que vendrá. Ahora, es posible decir que vacuna es marca de bestia. Entonces, no tiene relación ninguna. Lógicamente, imposible. Hemos recibido vacunas contra muchas enfermedades a lo largo de la invención de vacunas, que realmente, y sabemos cómo la vacuna salva vidas. Por eso a lo largo de ahora algunos siglos. Por eso no tiene relación lógica ni paralelo con Apocalipsis en ninguna manera. Marca de bestia es cuando una persona toma una posición en contra de la iglesia. Que es decir, que adora a Satanás y su sistema en contra de la iglesia. Es parte del sistema que persigue a la iglesia. Entonces, es un enemigo de la iglesia, enemigo de Dios. Entonces, no hay relación ninguna. La segunda pregunta, me cuesta mucho. Entonces, sufro en mi corazón y tengo bastante tristeza, como mencioné. No quiero mencionar nombres, pero yo asisto a una iglesia grande y tenemos pastores, tenemos varios pastores. Yo no soy pastor en mi propia iglesia, pero asisto a la iglesia, pero es porque soy misionero, yo viajo. Además, soy profesor en seminarios. Entonces, no tengo una posición oficial de pastor donde asisto, pero donde asisto, en este momento hay 2 pastores con COVID, 2 enfermos, porque nunca querían recibir la vacuna y ahora están enfermos. Aquí estamos en los Estados Unidos y no quieren vacunarse. No solamente se enferman ellos, pero son fuentes de contagiación para otras personas, y otras personas pueden morirse por recibir COVID de estos pastores. No entiendo en ninguna manera la razón a no vacunarse cuando la vacuna esté disponible. Ahora, ¿qué puede unirnos? Interesante, y es parte de mi curso de escatología. Algunos eran mis estudiantes de teología del Nuevo Testamento y tocamos mucho más la cuestión. Estamos interesante porque entre cristianos evangélicos conservadores, especialmente los conservadores y los evangélicos, hay traslape en estos categorías. Estamos más cerca y más unidos en este siglo que el siglo pasado. Hace 100 años, entonces fin del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, había 3 posturas grandes y los cristianos evangélicos se pelearon entre sí.
iglesias grandes se dividieron sobre cuestiones de futuro con poca confianza realmente de que de veras sabemos el futuro o los detalles del futuro. Entonces había dispensacionalistas, habían amilistas y postmilistas, 3 posturas, y la pelea era como una guerra por ninguna razón. En el siglo XXI hay muchas modificaciones de los 3 grandes posturas y encontramos mucho más unidad. Hay mucha unidad en declarar que Cristo viene y viene pronto. Hay mucha unidad en cuanto a cristianismo conservador. Los detalles son cuestiones de doctrinas secundarias. Yo siempre enseño a mis estudiantes a distinguir entre doctrinas primarias y doctrinas secundarias. Las doctrinas primarias tienen que ver con salvación, tienen que ver con Trinidad, tienen que ver con la divinidad y humanidad de Jesucristo, nacido de una virgen, la verdad de una resurrección futura, el juicio que va a dividir entre los buenos y los malos. Son cuestiones primarias. La autoridad de la Biblia como inspirada, como la palabra de Dios, son doctrinas primarias. Los detalles específicos del futuro, como rapto, 7 años de tribulación, de milenio, son realmente cuestiones secundarias. Y no enseño tal cosa para causar ofensa, es simplemente que al nivel en que levantamos estas cuestiones secundarias al nivel primario, causa mucho más división. Hasta que no sea posible tener comunión con otros cristianos en que tenemos mucha concordancia, mucho de acuerdo. Sí, hay bastante unidad en decir que Cristo viene y viene pronto. Por cierto, porque en esto estamos muy de acuerdo. Entonces, si tengan otra hora más para escucharme, podría yo explicar la razón por el siglo XXI estamos más de acuerdo. Quiere decir que como premilista estoy muy de acuerdo con algunos amilistas, especialmente como N.T. Wright. Encontramos mucho en que estamos de acuerdo. Es un poco complicado, pero cuando el siglo antes, entonces, hace 100 años, los grupos estaban muy divididos. Ahora encontramos mucho más en común, en que hay un acuerdo. Entonces, por cierto, hay detalles de distinción. No estamos de acuerdo con todos los detalles, por cierto. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Lo importante, lo trascendente es que Cristo viene por segunda vez. Y súper importante vivir santamente, que cuando el Señor venga, dijo Pedro, nos encuentre viviendo irreprensibles, sin mancha y en paz. Hermanos, muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias, Daniel, por la exposición. Ha sido muy edificante. Que la gloria sea para Cristo y sigamos adelante apegados a la palabra del Señor. Alex, si tú nos puedes recordar, en el mes de agosto tendremos otros 3 lunes y si nos recuerdas el tema o los temas que veremos allí.
Claro que sí, pastor. Próximo lunes no tenemos sesión, este seminario. Iniciaremos de nuevo el primer lunes de agosto. Y en agosto el tema será ¿qué viene con el ministerio? Después de la pandemia, después de estos cambios que hemos encontrado, que nos han atropellado de alguna manera, ¿qué viene con el ministerio? El primer lunes, ¿qué viene con las misiones? Segundo lunes, ¿hasta dónde la transformación digital debe ser parte de la iglesia? ¿Hasta dónde entramos como iglesia en la transformación digital? Y el tercer tema, la predicación y el cuidado pastoral. Agosto también será, hermanos, un tiempo muy necesario, urgente también para lo que somos como iglesias locales y como denominación. Muchas gracias, Alex. Gracias. Muy claro. Y el mes de septiembre queda como un paréntesis. Los preparativos para la Asamblea Mundial, la cuadrienal, recuerden, hermanos, será en nuestro país, el Ecuador, del 19 al 22 de octubre del año 2021. Todo comienza con el culto inaugural la noche del 19. Y luego martes, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de octubre. Pero queremos, el sentir en la Junta Mundial presidida por el pastor Yurandir es que todos puedan quedarse hasta el 24 para que los pastores y líderes puedan visitar las iglesias de la Alianza del Ecuador y puedan predicar en ellas. Tenemos alrededor de 350 iglesias y congregaciones. Hermanos queridos, les esperamos. Estamos orando y acá también haciendo todos los trámites para que el gobierno del Ecuador no impida a ninguna delegación de todos los continentes ingresar a nuestro país para la cuadrienal. Están 25 comisiones trabajando arduamente para este evento mundial, el más grande de nosotros, de la familia de la Alianza. Estamos orando por ustedes para que puedan participar. Hermanos presidentes de los países latinoamericanos, muchas gracias por estar aquí presentes, y también los pastores, líderes, hombres y mujeres que nos conectamos cada lunes en este horario. El próximo lunes, como lo dijo el pastor Alex, no tendremos, pero luego los 3 primeros lunes del mes de agosto. Otra vez, muchas gracias a ustedes. Gracias también a quienes están en la Oficina Nacional, allí con los equipos y en la logística de todo este evento. Al frente Sarita, que Dios les bendiga. Y Miguel Ángel y Daniel, muchas gracias por el esfuerzo, porque han dedicado muchísimas horas para la investigación, pero lo que nos han presentado ha sido desafiante, ha sido edificante. Muchas gracias. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Santo Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Gracias, Señor. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, claramente se dice que tú prometiste regresar. En Hechos 1, ángeles te miraron cuando ascendías y ellos dijeron, así como lo habéis visto ir al cielo, así también descenderá por segunda vez. Ya no para morir por nosotros en la cruz, porque ya lo hizo. Él vendrá para reinar. Y con esta esperanza bienaventurada vivimos. Aquí en la tierra sufrimos y se sufre mucho, pero cuando muramos, iremos para estar contigo. Tú le dijiste al malhechor colgado en la cruz que se arrepintió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros, Señor, iremos para estar contigo y con todos nuestros seres queridos por los siglos de los siglos. Y tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y para que la gente se arrepienta, tenemos que predicarles. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Señor, que mis hermanos y yo sigamos predicando el evangelio del reino con nuestra boca, con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y que todos sigamos proclamando que Jesucristo es el único Salvador, santificador, también sanador. Y se nos ha recordado que el Señor no sana a todos, porque así es su voluntad. Y Él es el Rey que viene pronto. Ayúdanos, Señor, para vivir apegados a ti. Tú escogiste a 12 discípulos, dice Marcos, para que estuviesen con Él, para estar con Él. Primero, Señor, para estar contigo y luego para predicar el Evangelio. Que estemos contigo, que tengamos comunión contigo, que te sigamos a ti, que te admiremos a ti, que pongamos la mirada en ti. Un fiel discípulo de Cristo es uno que sigue a Jesucristo, imita a Jesucristo, porque nosotros estamos plagados con tantos errores y a veces pecamos. Y sí tenemos que vivir una vida de ejemplo, pero que todos pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Tú vienes, Señor, y te estamos esperando. Gracias por el esfuerzo de nuestros hermanos conferenciantes y talleristas, Miguel Ángel y Daniel. Muchas gracias por su presentación. Por la vida de Alex, los que somos parte de CLA, que estamos de los diferentes países latinoamericanos, y gracias también por la Junta Mundial, el pastor Yurandir, que la preside. Y ayúdanos, Señor, continúa con nosotros en los preparativos para la cuadrienal. Que cada día hagamos tu voluntad. Te amamos, Señor, y te estamos esperando. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén.